noches y bienvenido a tu programa Controles, tu espacio para el emprendimiento, tu espacio para generar ideas nuevas y sobre todo pensar en la nueva normalidad después de la pandemia y después de la cuarentena por el coronavirus COVID-19. El gusto de siempre para saludar a Mauricio Maldonado, Federico Bastidas, Oscar Sánchez y a nuestro invitado Ernesto Vid, quien nos acompaña en esta ocasión para dar por concluido el tema que hemos venido tratando en los últimos programas sobre la responsabilidad social y la bioseguridad. Pero que sea la última vez que estás acá no significa que no nos acompañes en ocasiones futuras, mi estimado Ernesto. Hoy solamente es el cierre de un ciclo de estos programas. Caballeros, buenas noches, un gusto saludarlos siempre. Buenas noches, Iván, Federico, Oscar, Ernesto. Bienvenidos a los telespectadores. Una vez más, en este caso vamos a hablar de la parte final del esquema que Cavilar ha elaborado para poder llevar a cabo la medición de los procesos implementados en las respectivas empresas para esta nueva normalidad. Buenas noches con todos los panelistas, a los interespectadores. Finalizando este esquema, ¿no? Con el último componente, espero que el primero, segundo y tercer programa y este cuarto les haya sido de mucha utilidad. Un cordial saludo para todos los interespectadores, para Fede, Iván, Mauricio, Ernesto. A medida que avanzamos, me doy cuenta que la implementación de todo lo que nosotros estamos exponiendo no parte esencialmente de un tema económico, más bien un tema de organización. Porque en programas anteriores hemos visto y discutido, y hemos visto soluciones que no van solo por el tema económico, más bien es en el sentido de organizar y planificar bien las estrategias. Estimado Ernesto, buenas noches, bienvenido una vez más. Muchas gracias con todos por haberme que podía venir a su programa. Les agradezco mucho nuevamente. No, pues es tu casa. Para todos esto que estamos comunicando. Es tu casa, Ernesto. Tus aportes han sido muy valiosos y yo insisto precisamente, y es del deseo de todo el equipo de Cavilar TV, contar con tu presencia en nuevos y futuros programas, sobre todo mientras todo este tema de coronavirus esté presente. Nos ilustraste mucho en todos estos escenarios y precisamente esto es lo que ha dado la pauta para las referencias de lo que estamos haciendo. Y precisamente pasamos a esta cuarta fase, que es la medición y la evaluación. Como siempre se dice, ¿no? Lo que no se mide, pues no se conoce, y lo que no se evalúa, pues no te da un resultado concreto. De esta forma, se establece precisamente la orientación de cómo poner en práctica todos los criterios de responsabilidad social, unidos sobre todo a los criterios de bioseguridad. En este sentido, yo quisiera que partamos de un caso concreto, que es un ejemplo que se nos va a venir tarde o temprano a las manos, a la situación real que estamos viviendo con relación a este escenario de la cuarentena, la industria hotelera. Y es ahí donde precisamente el tema de responsabilidad social te deja un sabor a veces un poquito amargo cuando te encuentras que los parámetros de limpieza o el tema de alimentación dentro de un hotel pues no son los adecuados en épocas anteriores a la pandemia. ¿Qué se puede hacer en términos de responsabilidad social en función de la medición y evaluación? Concretamente, ya llevando a la práctica un escenario de la industria hotelera. Adelante, Mauricio. Partiendo del ejemplo que tú has mencionado, los hoteles, a mí me parece que en esta cuarta etapa del esquema, que es justamente la evaluación, la medición, generar indicadores, generar algo con qué medir, ¿no es cierto? Lo que no se puede medir no se puede controlar. Y por tanto, la principal razón de ejecutar cualquier esquema de sistemas de gestión o de en este caso, un esquema de responsabilidad social anclado a la bioseguridad, necesariamente tiene que tener esta etapa de control y de medición. En el tema hotelero es muy simple
medirlo, porque viene atado de la encuesta, como tú decías, de la estadística que tiene la percepción del usuario. Esa sería una forma muy concreta de medir, pero eso es lo que están haciendo ahora. Es decir, es lo que se haría siempre. Ya cuando hablamos de bioseguridad, lo que tienen que evaluar los hoteles es cómo van a poder generar esta percepción del usuario respecto de la seguridad que le da estar en un X hotel, el costo-beneficio de poder llegar a ese hotel. Y no solo hablamos de hoteles, porque la industria turística en general, hablamos también de tema, por ejemplo, de barcos, el tema de aviones, es decir, la industria turística es muy amplia. Los hoteles son una parte y probablemente son los lugares en donde más tiempo pasa un turista, ¿no es cierto? Entonces, todos los días que yo voy a estar como usuario de este hotel, debería presentarme la seguridad de que todo lo que yo uso está adecuadamente realizado. Hablamos de servicios como comida, hablamos de servicios de limpieza de habitaciones, hablamos de servicios de limpieza de baños, digamos, de salas comunales, de piscinas, probablemente gimnasios. Es decir, hay un montón de lugares dentro de las instalaciones que deben cumplir ciertos parámetros de bioseguridad para garantizarme a mí, digamos, yo creo que todos hemos ido a algún hotel en algún momento por un tema, por ejemplo, laboral, pero no quiere decir que porque estás trabajando tú no puedas ser usuario, por ejemplo, de un gimnasio dentro del hotel. Entonces, eso quiere decir que todas las instalaciones, independientemente de cuál sea el motivo de la visita, tienen que estar lo suficientemente cuidadas y lo suficientemente atendidas con todos estos protocolos que hemos hablado en el programa anterior, que se deben implementar y que pueden ser medidas para beneficio del usuario. Al final, todo redunda en lo mismo. Mientras más conforme y seguro, sobre todo, se siente el cliente, va a poder volver y va a poder recomendar para otras personas. Fantástico, muchas gracias, Mauricio. Fede, ¿cómo ves tú el tema de una medición de responsabilidad social en el sector hotelero? ¿Cuáles crees que deben ser esos criterios, aparte de los que ha mencionado Mauricio, para establecer una medición y una evaluación del cumplimiento de criterios de responsabilidad social atados a lo de bioseguridad? Claro, Iván, yo quisiera recapitular un poco cómo está el esquema, ¿no es cierto? Cómo los programas anteriores. En el primer componente es el tema de la concientización, de la comprensión de lo que es ser responsable socialmente, trabajar con principios mínimos de bioseguridad. Ese es el primer componente. El segundo componente es la relación con nuestras partes interesadas. Háblese de partes interesadas, como ya lo vimos, al interno de la empresa y hacia afuera, cómo yo estoy siguiendo lo que las autoridades, pueden ser municipales, gubernamentales, de la salud, estoy yo siguiendo como empresa, cómo yo a través de eso también implemento la forma de realizar los protocolos con mis proveedores en este caso. Vimos cómo yo debo establecer mi cadena de valor de mi empresa, ya sea para un servicio o sea para un producto determinado. Y finalmente, este es el punto más importante de todo, porque aquí yo voy a seguir capacitando a la gente, porque no es que en el primer componente yo capacité y me olvido de la gente, sino que yo voy a seguir constantemente capacitando hasta de alguna manera ir perfeccionando o engranando de una mejor manera todo el sistema. Básicamente esto sería como un pequeño sistema de gestión en el cual yo voy a tener indicadores, en el cual yo voy a ir evaluando, voy a ir viendo, por ejemplo, en el caso de hotel, cómo la limpieza, cómo la persona que se encarga de la limpieza, si es contratada por el hotel directamente o si es a través de una parte interesada de una empresa de limpieza me está funcionando. Entonces, con eso yo voy a poder tomar decisiones para seguir o no con esta empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este último punto es uno de los más fuertes en el sentido de que voy a ir mejorando y perfeccionando mi sistema. Muy bien, Oscar, bajo estos dos esquemas planteados por Mauricio y por Federico, ¿cómo desarrollarías tú una estrategia comunicativa
organizacional y una estrategia de marketing orientada tanto al elemento interno de la organización, a todo ese staff interno y por supuesto también al contexto externo de la empresa. Retomando un poco lo que comentaba Mauricio, bueno, primero tendría que cambiar el tema de ese famoso buzón de sugerencias que era físico y ahora tendrá que ser digital, ¿no? En Google Forms nosotros podemos hacer un formulario y podemos tabular. ¿Cuál va a ser la diferencia del antes y del ahora? El parámetro de bioseguridad. Antes se evaluaba calidad de servicio, calidad de alimentación y N cosas. Pero tendrá que ingresar este nuevo parámetro, determinando que limpieza del lugar, si todo estuvo excelente en el tema de bioseguridad. Y de paso yo anclaría esa respuesta a algo promocional. ¿De qué manera? Le invitaría al cliente que por responder esta encuesta tiene una recompensa, que sería un descuento en su próxima visita, un descuento en la cafetería, unos boletos para pasear en algún otro sector dentro del lugar. Recuerden que hablamos de turismo. Y en la industria del turismo se debe mucho esto de las conexiones entre una empresa u otra. Es decir, yo como hotel tengo que aliarme con servicios turísticos de paseos, de hacer actividades dentro de la ciudad, por ejemplo. Entonces, yo le vería como una ventaja para anclar y que la persona siga en este círculo y siga o tenga ahí una próxima visita, en este caso de la persona que utilizó mis servicios en el caso hotelero. Correcto. Es muy importante ese tema de evaluar precisamente la percepción del cliente, porque eso te da un parámetro de, a lo mejor en un día todo está perfecto y en otro día no tan bien. Y esto es importante para precisamente establecer esos parámetros de control y esos niveles de evaluación. En este sentido, mi estimado Ernesto, ¿cómo un hotel debe proceder para mantener estándares de calidad altos en función de su responsabilidad social en el contexto de la bioseguridad? Bueno, sí, sobre el tema hotelero, es un poco un tema más complicado, sí, pero venga, que se puede realizar. ¿Cómo? En lo que es hotelería, sí, tienen que cambiar un poquito, sí, ya a la parte como una bioseguridad hospitalaria, sí, es decir, ya tienen que implementar unas buenas prácticas de limpieza, tienen que aplicar varios procedimientos, varios manuales de bioseguridad, ¿sí? Pero por ejemplo, para el cliente, ¿sí? El ingreso del cliente, ¿sí? Se tendrá que realizar un protocolo para el cliente a lo que ingresa, ¿sí? Comunicarle todo lo que tiene que hacer, cómo tiene que mantenerse en el hotel, cómo tiene que realizar la misma manejo de la desinfección de él, ¿sí? Con respecto a los demás, ¿sí? De que están dentro del hotel, ¿sí? Yo veo que va a haber muchas capacitaciones, tiene que comenzar desde ya los hoteles, prepararse para todo esto, ¿sí? Con mucha capacitación de su personal, cómo lo van a poder llevar, ¿sí? Y como tú decías, todo esto, después de que se realicen las implementaciones necesarias de bioseguridad, ¿sí? Va a tener que realizarse una evaluación, ¿sí? Una evaluación con auditorías internas, auditorías externas, ¿sí? Para que validen, ¿sí? Y se verifique que se está realizando adecuadamente, ¿sí? Dentro de lo que es hotelería va a haber mucho análisis de lo que es riesgos y peligros, ¿sí? Va a entrar mucho lo que es el manejo de zonificaciones, ¿sí? Aquí viene ya la parte de lo que es la parte del restaurante, del hotel, ¿sí? Del catering del hotel, que se tendrá que tener obligatoriamente implementado BPMs, que se tendrá que realizar, así sea un hotel pequeño, BPMs en contexto general, ¿sí? Entonces, yo veo que los hoteles tienen que comenzar, ¿sí? Antes de abrir nuevamente sus puertas, ya implementar lo que es
bioseguridad. Y este es un escenario que se está viviendo y en algunos sectores, especialmente en algunos hoteles, concretamente en aquellos que están recibiendo a personas que regresan al país en vuelos humanitarios. Y sobre este aspecto me gustaría conversar con cada uno de mis contertulios al regreso de la siguiente pausa. Y estamos de vuelta en Controles, tu programa para conocer sobre las ideas de emprendimiento y de desarrollo organizacional. Escríbenos a esta dirección, plantéanos tus dudas, tus consultas, sugerencias y déjanos saber sobre cómo tu intención de regreso a la nueva normalidad está marcando la diferencia con otros emprendimientos. Y bueno, estamos de vuelta conversando sobre cómo la responsabilidad social atada a la bioseguridad es capaz de manejar los nuevos escenarios en el sector hotelero. Es un ejemplo que lo hemos tomado y que queremos abordarlo un poco más. Mauricio, hablábamos hace un momento sobre el tema de cómo este escenario de medición y evaluación puede representar para los hoteles una ventaja única y sin precedentes para captar y fidelizar nuevos clientes. En este sentido, ¿consideras que sería costoso para un hotel el arrancar precisamente con elementos de responsabilidad social atados a criterios de bioseguridad, más aún cuando sabemos que en este contexto organizacional y empresarial es cada vez más necesaria la evaluación por parte de los clientes? Pienso que no. Básicamente los hoteles son un tipo de negocio que siempre por su naturaleza está anclado a la satisfacción del usuario o del cliente. Entonces, todos los servicios conexos que ofrecen los hoteles, normalmente, incluso desde los más pequeños hasta obviamente los hoteles 5 estrellas, tienen un grado de bioseguridad, o sea, tienen un rango de bioseguridad. Lo que tienen que hacer en este momento es proporcionar mayor seguridad a los usuarios. Y esa mayor seguridad, como hablábamos en otros programas, lo que va a hacer en este momento es un diferenciador de sus competidores. Entonces, yo como usuario, como cliente, si voy a un hotel, independientemente de la categoría de hotel que sea, me brinda cierta seguridad, cierta diferencia, inclusive puedo percibir esa manera de medición por los criterios que utiliza para generar sus indicadores e inclusive las encuestas que me hagan de satisfacción y demás. Y yo estoy viendo forzosamente cómo están utilizando los instrumentos, tanto de cocina, en el tema de alimentación o en el tema de los servicios como piscina, gimnasios y demás. Si yo estoy viendo, si yo como cliente percibo y me hacen preguntas respecto de esto y se interesan por cómo yo veo la percepción que tengo como usuario respecto de estos temas, obviamente van a hacer una diferencia grande y voy a poder al final del día recomendar. Perfecto. Federico, ¿consideras tú que para los hoteles sería un poco más ventajoso, pero esta vez pensando en los pequeños hoteles, no en los de las grandes cadenas, pero sería mucho más ventajoso implementar criterios y planes de responsabilidad social, al menos con un criterio básico de bioseguridad, o deben elevar esos niveles de bioseguridad para captar más clientes o para por lo menos fidelizar a los que ya tengan? Pero, insisto, pensando en los pequeños. Sí, yo creo que pensando en los pequeños hoteles, se podría decir, sí deberíamos tener los mínimos o los principios básicos de bioseguridad. Entre mayor sea el nivel de seguridad o bioseguridad y mayor sea la conciencia de responsabilidad social, yo creo que tendrían un mejor nivel competitivo a comparación de los hoteles que están a su alrededor. Yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de estos hoteles que mencionas tú en la Plaza Foch. Sí, ahí hay están hoteles seguidos. Entonces, yo creo que el que cumpla con un protocolo de bioseguridad, todo su personal esté consciente del riesgo que tienen en este caso, los clientes que llegan a hospedarse en el hotel, van a tener un buen sistema.
Y eso atado también y acompañado de una buena promoción de lo que ellos están haciendo por sus clientes, yo creo que sería lo que despuntaría a ese hotel en relación a los otros, inclusive hasta los más grandes. Yo prefiero ir a un hotel, qué sé yo, 2 estrellas, que me promocione, me sepa indicar. A lo mejor, bueno, Oscar ya dará algunas otras ideas, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, al yo ir a preguntar, muchos vamos a preguntar cuánto cuesta el hotel, yo te hago un recorrido de cómo hago el sistema, qué protocolos tengo. Entonces, eso puede hacer que yo pueda tener garantizado el hospedaje de esa persona. En ese sentido, Oscar, ya Federico se anticipó a la pregunta. Yo como hotel, ¿qué debo hacer en el sentido de mi marketing de empresa? No solamente en el sentido de la venta, sino en mi sentido de promover y promocionar aquellos criterios de responsabilidad social y de bioseguridad, pensando, insisto, en hoteles pequeños, no en los de grandes cadenas. Bueno, lo habíamos comentado con anterioridad, sería reforzar comunicacionalmente mis procesos de bioseguridad para que el cliente tenga confianza en que se encuentra en un lugar seguro. También yo haría referencia al post-servicio que lo habíamos comentado en programas anteriores. Es decir, si el turista o la persona viene al hotel, recibe un buen servicio, pero no despreocuparme de él. Es decir, mantener una conexión mediante redes sociales y seguirle aconsejando sobre temas de bioseguridad. Hablábamos un poco del tema de post-servicio, entonces, qué bueno y qué interesante sería que la parte turística se preocupe por mi salud más allá de cuando yo ya abandoné el hotel o la hostal o el lugar donde yo estuve. Me parecería que sería un buen programa para fidelizar a los clientes. E internamente yo lo que haría es un programa de incentivos internos por áreas. Es decir, las áreas que mejor realicen los procesos de bioseguridad tendrán alguna bonificación extra. En sí crear un panorama en el cual todas las personas se comprometan a aplicar los protocolos de bioseguridad. Y finalmente, realizaría un evento para comunicar resultados, un evento interno. Y decir a las personas, porque recordemos que estamos en el último cuadrante de este protocolo y tiene que evidenciarse los resultados que se dieron. Entonces, en este evento expondría los resultados a la alta gerencia, a los colaboradores, empleados, en este caso de un hotel, para reafirmar el compromiso de mejora continua, porque lo habíamos comentado en programas anteriores, el proceso aquí vuelve a ser cíclico, porque va a haber algunas fallas que hay que pulir y es bueno evidenciarlo, o que evidenciemos todos los miembros del hotel o de la empresa para estar conscientes de en qué áreas hay que reforzar y en cuáles no. Pero sobre todo que este evento se dé en el ámbito de la cordialidad y el agradecimiento, porque recordemos que las personas o los empleados tienen ya procesos tenían procesos establecidos, y en este momento la empresa tiene que transformarse e irrumpir con esa normalidad. Entonces tenemos que agradecerles por el esfuerzo, por el trabajo, qué sé yo, la persona que alistaba las camas siempre tendía así durante 5 o 7 años. Ahora tiene que transformar esa forma de hacer. Entonces, la mejor manera como empresa o desde la línea comunicacional es decirle gracias porque cambiaste para seguir adelante. Fantástico. Ahora voy a hacer la pregunta desde la otra perspectiva. Ernesto, ¿tú qué necesitas para confiar en toda una estrategia de marketing y de comunicación que te entregue precisamente un hotel desde el punto de vista de lo que plantea Oscar? Es decir, tú como usuario, tú como un potencial huésped de ese hotel, pensando precisamente en los hoteles de bajo presupuesto, que no significa que sea un mal hotel, sino que no pertenece simplemente a una grande cadena. Existen, por ejemplo, opciones como las de Airbnb, que te dan las opciones de llegar a ciertos departamentos o llegar a habitaciones de familias, en donde también ya se comienza a activar ese criterio. Pero pensando precisamente en ese contexto
del servicio de hotelería y no tanto en el de un hotel de grandes cadenas, ¿tú confiarías precisamente en esos elementos o tú como usuario buscarías algo más que te dé la certeza y la confianza de poder llegar a esos lugares? Esto te lo planteo porque partimos del supuesto consentido de que las grandes empresas o las grandes cadenas pues tienen todo en perfectas condiciones, pero es ahí donde queremos generar ese elemento diferenciador, ahora que estamos evaluando y midiendo. Bueno, sí, Iván. Bueno, el contexto de lo que es bioseguridad en las grandes cadenas, sí que como decía Mauricio, se los lleva, pero no a un nivel tan alto que se va a tener que llegar a tener, ¿sí? Ahora, yo creo que, por ejemplo, en las cadenas, en los hoteles pequeños, ¿sí? Hay un punto que tener que manejar mucho, es el aforo del hotel. Es decir, para cuántas personas he hecho mi hotel y cuántas personas va a estar el aforo de cuántos cuartos. Tal vez no pueda utilizar todos, ¿sí? Va a haber un tipo de aforo hasta, digamos, los horarios que el mismo hotel comunique al cliente, como te decía, el protocolo para el cliente, ¿sí? Lo que tiene que llevar grupos de desayuno de horario, digamos, de 6 a 7, de 7 a 8, ¿sí? Con un aforo determinado de clientes, ¿sí? Para que puedan estar ocupar los servicios. Es decir, va a ser el manejo del aforo para el servicio de los mismos clientes, ¿no? Aparte, ¿sí? Lo que se va a llevar mucho, ¿sí? Es lo que es el control ambiental, ¿sí? Del hotel. Se va a tener que llevar con tiempo seguido, ¿sí? Utilizando productos que tampoco vayan a afectar la salud de las personas, ¿no? Entonces, van a tener que realizar continuamente lo que es pediluvios, ¿sí? Para el ingreso, por ejemplo, lo que es piscinas, ¿sí? Ingreso de pediluvios, ¿sí? Igual, lo que voy en los hoteles se va a manejar mucho lo que es el control del aforo, de la movilidad, ¿sí? Y bueno, lo que es la parte igual con los proveedores, ¿no? Igual acuerdos con los proveedores, ¿sí? De los que se tiene que tener acuerdos de calidad, ¿sí? En lo que con respecto a la bioseguridad, ¿sí? Pero por esa parte van a tenerse que manejar los hoteles mucho el estudio de movimientos, ¿sí? Y de aforo, ¿sí? Para poder llevar sus actividades. Fantástico, nos queda claro precisamente que es todo un proceso mucho más cuidadoso y delicado porque es un escenario en donde, lo quieras o no, tienes que compartir con algunas personas. En este sentido, y para dar por terminada esta cuarta fase y este programa, les voy a pedir, al igual que en ocasiones anteriores, que nos ayuden con unas breves recomendaciones para que el sector hotelero pueda implementar esta propuesta que Cavilar desarrolla en función de la responsabilidad social y la bioseguridad ahora para la nueva realidad y la nueva normalidad. Gracias, Iván. Dentro de la perspectiva de procesos, o visto esto como un esquema de una implementación de un sistema de gestión básicamente anclado a la bioseguridad y a la responsabilidad social que deben tener las empresas, en este caso un hotel puntualmente. La principal recomendación que yo haría en esta cuarta etapa, en esta cuarta fase, que es la de medición de indicadores y mejora continua, es que siempre se tiene que responder a la voz del cliente. La voz del cliente es la que nos va a determinar si estamos o no efectuando un buen trabajo. ¿Y cómo se hace? Bueno, se han dado varias digamos, metodologías o varias actividades que se podrían hacer acá. El tema de encuestas digitales, la percepción que tienen los usuarios, los clientes, inclusive las demostraciones que se pueden hacer, la comunicación versus los protocolos que se manejan y demás. Es decir, todo lo que me pueda hacer más directo y más sensible y más humanizado frente a un cliente que
por otro lado, todo tiene que ser con las distancias y con los parámetros adecuados de bioseguridad, es decir, 2 metros de diferencia, de distancia, no saludar, digamos, topando las manos, etcétera. Hay un montón de cosas que hay que ir trabajando, pero sí tiene que hacerse sentir, al menos en un hotel, yo creo, este tema de la calidez en el servicio, porque siempre ese va a ser un diferenciador. Si a eso le sumamos la bioseguridad, entonces me va a generar a mí como usuario esa confianza para poder seguir utilizando esos servicios. Yo lo que quiero decirles es que hagan como hacemos nosotros en Cavilar. Nosotros siempre ponemos en la mitad de todo al cliente, y es así como nuestros paquetes, nuestras asesorías, nuestras consultorías se enfocan en eso, personalizados a cada una de sus empresas. Entonces, lo que yo les invito es a que se animen a dar ese paso en sus negocios, a que de alguna manera innoven, a que de alguna manera, como les he dicho en otras ocasiones, sea un nuevo modelo de negocio, esto de implementar, concientizar a la gente en responsabilidad social, implementar procesos básicos o protocolos básicos de bioseguridad para que de alguna manera podamos volver a la normalidad, a esta nueva normalidad como le hemos bautizado en Cavilar, y poder seguir trabajando tranquilos, brindando nuestros servicios, nuestros productos como lo hemos hecho siempre. Entonces a eso les invito a que den ese primer paso, y como les dije en mi intervención, el que más esté adelantado, más se lance a este tema, será el que de alguna manera va a captar a los clientes. Mi mensaje final, no solo para el área hotelera, sino para cualquier empresa que se va a enfrentar, cualquier emprendimiento que se va a enfrentar a esta nueva normalidad, sería ser y parecer una marca que cuida a sus clientes en el ámbito de la bioseguridad. Implementar ahora estrategias de postventa, que esas estrategias de postventa se centren y se sientan en que estamos protegiendo la humanidad, como habíamos hablado hace algún tiempo, que estamos en realidad preocupados por tener a nuestro cliente con salud, o sea, cuidar su salud. Y en el área hotelera, yo les diría que al final, cuando los usuarios se alejen de su negocio, sientan en realidad ese vuelva pronto, que aquí le estamos acogiendo o lo vamos a acoger con todas las normas de bioseguridad posible. La verdad que concuerdo con lo que dice Federico. Este tema parece extraño por el momento, pero será algo básico para que las empresas se mantengan en la economía. Al principio va a ser un efecto diferenciador, pero más adelante todas las que quieren seguir en carrera tendrán que implementar modelos como el que Cavilar lo está planteando. De hoy en adelante, todo cliente va a buscar seguridad, va a buscar un hotel que exista seguridad, va a viajar donde exista seguridad, y nos vamos a manejar en ese sentido de la seguridad, de la bioseguridad para largo, ¿sí? Hablo en el sentido de que ya pasó toda esta pandemia, se ha pasado toda esa pandemia. Eso es lo que va a buscar el cliente. Entonces, eso es lo que va a llegar a vender. Entonces, como hemos dicho en estas entrevistas, lo más importante es la bioseguridad, es el análisis de puntos críticos, ¿sí? Análisis de puntos críticos de control en bioseguridad, ¿sí? Que podemos realizar todos haciendo una evaluación, un diagrama de flujo de nuestro negocio, ¿sí? Diagrama de flujo de las áreas, y viendo cuáles son los puntos de control más exhaustivos que tenemos que realizar, vamos a poder lograr. Pero lo que sí es importante que se enfoque todas las empresas a implementar ya lo que es una gestión en bioseguridad. Correcto. Y este es precisamente el compromiso que los hoteles, especialmente porque han sido el ejemplo de este programa, pero en definitiva todos los empresarios y todas las empresas pues deberán poner
por delante. No solamente es un tema de bioseguridad, sino también de cuidado con el ambiente, todos esos escenarios que la responsabilidad social abarcan. De nuestra parte, estamos muy agradecidos con ustedes por la atención que han brindado a todos nuestros programas. Eso se puede ver en cada una de las cartas, en cada uno de los correos electrónicos que nos han llegado, y precisamente estamos ahí para apoyarte y para dar precisamente las pautas que te ayudarán a que esta nueva normalidad sea la más llevadera posible, pero eso sí, con los criterios que te ayuden a prevalecer como empresa, pero sobre todo a cuidar los intereses y el bienestar de tus clientes. Ernesto, queremos comprometerte para continuar conversando. Este es un tema tan amplio que echamos ya sobre la mesa la siguiente propuesta de tema: el cuidado de los alimentos. Nos hemos enfocado mucho sobre el tema de empresa, pero detrás de todo empresario hay un hogar. Y definitivamente en esta época hay alimentos que cuidar, hay que establecer zonas seguras en la casa, zonas de transición, como conversábamos en algún momento. Y creo que es válido conversarlo desde aquella perspectiva de muchas veces quizás no necesitamos químicos muy fuertes o muy poderosos para garantizar una limpieza, o a lo mejor sí. Eso es lo que quisiéramos conversar contigo en una próxima entrega de Controles. Y ahora sí, quizás con preguntas mucho más puntuales de nuestra audiencia. Así que, aceptado el desafío, ¿verdad, Ernesto? Perfecto, muchas gracias. Perfecto, entonces te esperamos en un nuevo Controles. Caballeros, siempre un gusto compartir con ustedes esta emisión de Controles que ha estado de la mano de todas estas opiniones y, por supuesto, de los criterios que la responsabilidad social nos depara para la nueva normalidad. Será hasta una nueva oportunidad y hasta pronto. Y a ustedes, amigos, quédense en casa.